Bueno, nos demoramos un poco. Y la verdad que... Uy, tengo que apagar el celular. Esto que dicen siempre, que apagan los celulares, siempre me agarra a mí al revés. Bueno, vamos directo al grano porque se acortó el tiempo. La idea nuestra es plantear y reflexionar y que ustedes traigan su punto de vista también y poder ir armando de alguna manera lo que es en la construcción mediática el uso o abuso y abuso de cierta forma de emitir información que excede muchas veces lo que es la propia idea de información, lo que es el perder la noción de que la información es un derecho de la sociedad y no es un producto del que se puede apropiar el periodismo, los medios ni los periodistas, y ir viendo cómo se puede avanzar sobre la idea de una especie de protocolo de funcionamiento, que es de lo que va a hablar Esteban después mío. Yo más que nada voy a trabajar sobre cuestiones más específicas que son del uso de la información, del circuito de la información y determinadas características, yo diría casi cotidianas, pero que las voy a ejemplificar con algunas notas, referida específicamente a la cuestión policial, a la información sobre hechos policiales. Hay que tener en cuenta, para empezar, que nosotros, los que trabajamos con información de casos policiales, estamos trabajando con, en general, yo diría el 90% de las veces, con información de una fuente que es monopólica y que por eso se llama casos policial. Por eso la sección se llama policial. Digo, se podría llamar de cualquier otra manera, ¿no? Pero se llama policial porque la fuente es policial. De la misma manera que aquel que cubre justicia, lo que le va a decir es, la sección se llamaría judiciales. Esto se puede extender también a... No existe la sección, pero se podría extender a sección carcelaria, ¿no? Es decir, son fuentes monopólicas, pero no porque no existan otras fuentes, sino porque el uso, y esto es lo que yo quiero mostrar para ir teniendo un poco de noción de cómo es que funciona y por qué terminamos trabajando con esa fuente monopólica, es cómo va ese circuito que termina generando esta dificultad, digo, en los medios, en el medio gráfico a la hora de cierre, en la televisión es un poco más continuo, en la radio es sobre la marcha, es poder identificar y poder hacer aquel chequeo de fuentes, aquellas dos campanas, o la clásica, ¿no? Las dos campanas, que en los casos policiales no se cumple en la generalidad. Ahora, la idea es que si tenemos noción de que esto ocurre, generalmente ya sabiéndolo, lo vamos a tener por ahí claro. Después cada uno verá qué estrategia asume, pero en principio hay que saber qué pasa. Bueno, en el circuito de la información, en principio, esta es una tapa, podría ser de cualquier medio, yo elegí al azar, este es un caso conocido, el de Ángeles, pero podría ser cualquier otro. En esta información, ya no me refiero al caso, sino que me extiendo. Como periodistas nosotros tenemos proveedores de información. ¿Quiénes son estos proveedores? En general, son las agencias, son las llamadas de la institución policial,
son las llamadas a la institución policial. Los canales de noticias, si yo estoy en un medio gráfico, los canales de noticias son los que me van a estar proveyendo de información constante. Los acreditados, si los hay, si el medio lo tiene. Las llamadas a morgues, hospitales, además de casos individuales que uno puede estar trabajando y que tiene alguna fuente propia. Pero esto en general sería, digamos, la construcción básica de un día de cómo surge la información cotidiana, para que después va recortando y sacamos de acá 2 o 3 notas como máximo en cada medio. Pero ¿qué ocurre? Las agencias de toda esta información cubren el 80% de esta información que yo recibo todos los días. El 80% proviene de las agencias de noticias, Telam, DIM, las que sean, ¿no? Es decir, es mucho, yo el 80%. Ahora, ¿cómo funciona en las agencias esto? ¿Qué información me están dando a mí? Yo elegí un cable de la agencia Telam que trabajé en su momento. Esto es del 26 de mayo, creo que es del 2011 o 2012. Formosa, y ocurrió que un joven murió de un balazo en una protesta ante una comisaría, y quedaron detenidos o demorados 22 policías. Si yo lo amplío, si lo pueden ver, está recortado el cable. Si van viendo, en principio el primer párrafo refiere el hecho: un joven de 19 años que fue asesinado, un balazo en el tórax en medio de un enfrentamiento entre un grupo de personas que reclamaban la liberación de un detenido y personal policial de la capital formoseña, y como resultado apresaron a 22 efectivos. Esto es lo que sería la primera información que yo recibo. El título es sugerente también, porque ese es el título, es lo que me convoca a publicar esa nota. Segundo párrafo dice: fuentes de la fuerza informaron a Telam que el hecho ocurrió esta madrugada en el barrio 7 de Mayo, en la ciudad de Formosa, donde unos policías patrullaban el lugar y quisieron identificar a 2 muchachos. El jefe de la policía formoseña, comisario general Bernabé Escobar, indicó esta tarde en conferencia de prensa que estas 2 personas llevaban una moto a pie por costado de la avenida Circunvalación y se negaron a ser requisados por los efectivos. Ante esa, entre comillas, resistencia, los policías secuestraron la moto y se llevaron detenido a uno de los jóvenes, mientras que el otro escapó del lugar, pero regresó poco después con unos 30 muchachos, entre comillas, desaforados, que comenzaron a reclamar la liberación del apresado, indicó Escobar. El cable yo no lo traje entero, resumo. En ese reclamo, el cable mismo dice que arrojaron piedras, botellas, palos, y uno de los que estaban en ese reclamo murió de un disparo. Y después dice que la moto finalmente tenía los papeles en orden. Es el último párrafo. Ahora, fíjense qué interesante que la fuente de información es la misma policía, y no solamente la misma policía, sino que es el jefe de la policía, no hay otra fuente. Entonces, lo que yo digo es fuente monopólica, y cómo se adueña, cómo lleva a titular que detuvieron, pero ¿quién queda como delincuente? ¿Desde qué momento ya se está forzando a la información a decir que hubo resistencia, que son desaforados cuando son personas que están reclamando por una detención que no tuvo sentido? Está diciendo que quisieron identificar a 2 muchachos, pero el cronista de Telam no pregunta ¿y por qué? ¿Qué motivo había para identificarlos? ¿Porque llevaban una moto? ¿Cuál es el delito para detenerlos? Que le pidan los papeles, si tenían los papeles. Esto queda marcado como resistencia.
quedan marcados como desaforados y queda justificada la muerte cuando se pierde de vista que la única víctima es un muerto de un balazo, cuando estos 30 desaforados no tenían armas, tenían botellas, tenían palos, tenían piedras. Y sin embargo queda perdido en la información. ¿Por qué? Porque es una fuente policial. Cuando estamos frente a una fuente policial y estamos en ese circuito acostumbrado de asumir esa información como verdadera, se pierden las preguntas, se pierde la posibilidad de generar una pregunta ahí mismo. Sin poder escuchar y poder preguntarle al comisario Bernabé Escobar por qué los iban a detener. Acá, que es una agencia, recuerden que era el 80% de la información que recibimos como en los medios. Repite el mismo circuito, es decir, si los diarios tienen como fuente privilegiada a la agencia, en los casos policiales, las agencias tienen privilegiada como fuente principal a la policía. En on y en off. Lo van a ver después en otro video, como en el caso Magalí, cómo queda esto evidente. Si nosotros llegamos a la conclusión que si el periodista supuestamente refleja hechos concretos y reales, cuando asume la versión policial, lo que está ofreciendo como información, que es la versión policial, en realidad le está ofreciendo como la realidad. Es decir, que la realidad aparece diciendo lo que en realidad es la versión de una fuente posible, porque habría que rechazarla, pero quedan alejadas las demás, quedan silenciadas las demás fuentes. O sea, que queda como fuente única la policía. ¿Y cómo funciona esto? Porque esto queda además reforzado. Un caso policial, vamos a un caso policial, a que llamamos hecho, nunca entendí por qué lo llamamos hecho. En realidad son desechos, pero lo llamamos hecho como si todo lo demás no fuera un hecho, ¿no? Un hecho policial. Tenemos acá un muerto evidentemente en un tiroteo. Esta foto es de México. Tiroteo. Va a aparecer en la prensa como tiroteo. Recuerden, enfrentamiento, como en el cable decía que hubo un enfrentamiento cuando eran pistolas contra palos, botellas y piedras. Sí, yo no podría pensarlo como un enfrentamiento, mucho menos como un tiroteo. La cantidad de causas armadas donde se plantea como tiroteo y en realidad se planta el arma y no hubo tal tiroteo. Todo esto, insisto de nuevo, porque es fuente privilegiada la policía. Hay una presunta víctima y que curiosamente no va a ser el muerto. Presuntamente pues, no va a ser el muerto, porque la prensa, y después vamos a ver cómo funciona, va a saltar esta víctima, porque ya va a entrar con el calificativo de delincuente, con lo que va a naturalizar esa muerte y va a ir al otro, que puede haber un muerto o puede haber alguien que fue al que asaltaron, pero digamos que desaparece esa otra víctima del accionar policial. El primero en llegar, ¿cómo se construye esta información, ¿no? El primero en llegar es la policía. Que es el que va a montar los datos para construir esa historia. Es el que dice, es un delincuente abatido. Esta es, cuando aparece en la prensa, delincuente abatido, lo dijo la policía. Como es fuente interesada,
Y yo no solamente pondría entre comillas, sino con alfileres lo tomaría. Si es delincuente y muere, no es damnificado. Para la policía, obviamente, y para la prensa, como toma la versión policial, no es damnificado, y desde ese lugar ya se pierde la mirada crítica hacia el accionar policial, con lo que naturaliza la muerte de entre comillas, delincuentes, aunque estén cometiendo un delito, la naturaliza cuando no debería ocurrir, y además mete dentro de esa bolsa a todo aquel al que la policía mata. La policía es la primera, como es la primera en llegar, es la primera que monta la instrucción judicial, es decir, que ya forma parte de esa construcción oficial de la historia. Es la que pone la carátula, la primera carátula del expediente, la pone la policía. Es la que toma los testimonios. Es la que informa a los jueces y a los fiscales. Es decir, que la justicia va a actuar en función de esa primera información. Entonces los casos que se ensucian, que se pierde prueba, que no hay prueba, es o por mala formación profesional policial o por interés policial en que no haya prueba. Entonces la justicia, como el brazo armado de la ley en la policía, queda encerrada en esa historia. Pero la policía además, y fundamentalmente, informa a la prensa. Dentro de los testigos, fíjense qué interesante, que están los damnificados, que ya habíamos dicho que no se va a considerar al muerto, al delincuente, entre comillas, abatido. Dentro de los damnificados, que van que son la víctima que toma la prensa como víctima, los damnificados van a informar a la prensa, van a presionar a la prensa, y la prensa va a tomar la voz de los damnificados, la voz de la víctima, para actuar sobre la justicia, que ya, como vimos, tiene la carga de la versión policial, con lo que todo este circuito se refuerza. Y tenemos a la justicia. La justicia va a informar a las agencias de noticias. Las agencias de noticias le van a pedir información a la justicia. Informa a la TV, la justicia, y se retroalimenta. La agencia de TV informa, la agencia informa a la televisión, y además aparecen ahí los diarios, que son los que van a ser el último, digamos, punto de toda esa cadena informativa. Si nosotros tenemos que el primero en llegar en la policía que monta este discurso, tenemos que aparece esa voz única que es la policía. Sin embargo, como fuentes, nosotros tenemos a los allegados, a este famoso, entre comillas, delincuente, a los familiares y a la defensa pública, a la que nunca en primera instancia se va a intentar conectar. Esta es digamos, la agenda que uno debería tener ya construida como reflejo para poder, en los momentos más críticos, periodísticos, digamos, en la zona de más vértigo, poder apelar a esa agenda. Son voces silenciadas, son muertes naturalizadas. No sé si tenemos tiempo. Bueno, tengo otro...